La voz de la azafata se elevó para que todos la oyeran. «Es la última advertencia», dijo. «Siéntese en la parte trasera del avión o llamaré a seguridad». Sus palabras eran cortantes y su tono destilaba condescendencia. Elena Navarro, la mujer negra que hasta entonces había mantenido la calma, levantó la vista hacia ella. «Ya le he dicho que no me moveré», respondió con sencillez. Su voz era serena, casi tranquilizadora, pero irradiaba una fuerza innegable. La había humillado delante de todos, pero nadie esperaba lo que sucedió a continuación, cuando la mujer, a quien creían débil, se levantó y demostró quién era realmente. Mientras nos adentramos en la historia, si tú también crees que todo el mundo merece respeto, independientemente de su color de piel, suscríbete ahora y escribe en los comentarios desde donde nos ves. El avión relucía bajo el sol de la tarde. Sus esbeltas líneas prometían un viaje de lujo a los pasajeros. Dentro, la cabina rebosaba ostentación. Asientos de cuero suave, adornos dorados y una atmósfera de exclusividad que hacía sentir a todos como si recibieran un trato real. Los pasajeros se movían con desenvoltura, sus costosas maletas rodando tras ellos, mientras los conducían hacia el elegante jet privado que esperaba en la pista. Pronto ocuparon sus asientos. Algunos consultaban sus teléfonos, otros sorbían champán ofrecido por el atento personal. Dentro del avión sonaba una música de fondo suave y agradable. Entre ellos estaba Elena Navarro, a finales de sus 30 años, una mujer serena y reflexiva. Llevaba un blazer azul oscuro entallado y pantalones a juego, irradiando una elegancia sofisticada. Se movía con una confianza tranquila, pero sin buscar llamar la atención. Sin embargo, al entrar en la cabina, su presencia atrajo las miradas. Avanzó con pasos comedidos. Su mirada recorrió brevemente la cabina antes de ocupar su asiento. Su propósito no era un viaje cualquiera, sino supervisar un imperio en expansión, aunque nadie a bordo lo sabía todavía. Así lo prefería ella. Por el momento, permanecer en el anonimato. Por el momento, la jefa de cabina, Laura, estaba de pie en la entrada, con su uniforme impecablemente confeccionado y sus rasgos firmes que irradiaban autoridad. Recibía a los pasajeros uno por uno. Su sonrisa era cálida para algunos, más fría para otros. Se enorgullecía de mantener el orden en el avión, aunque su concepto de orden a menudo dependía de la apariencia o el comportamiento de cada uno. El saludo de Laura cambió notablemente cuando llegó a Elena. Un saludo breve y formal, pero carente de toda calidez. Detrás de Elena tomaron asiento el señor y la señora Pérez. El matrimonio, de unos 60 años, irradiaba la desenvoltura de los viajeros experimentados. La señora Pérez apretaba una pequeña bolsa de labores, sus dedos listos para empezar a tejer. El señor Pérez sostenía un periódico doblado, observando con leve curiosidad los acontecimientos a su alrededor. La sonrisa de Laura se iluminó al llegar a ellos. «Buenos días, señor Pérez, señora Pérez», dijo amablemente. «Qué alegría tenerles de nuevo con nosotros». Elena miró por encima del hombro y notó la marcada diferencia en el tono de Laura. Su expresión permaneció tranquila, pero en sus ojos apareció el reconocimiento de las tensiones tácitas. Mientras los demás pasajeros se acomodaban, Laura recorría la cabina, asegurándose de que todo estuviera en orden. Se detuvo junto a los señores Pérez y con una amplia sonrisa preguntó: «¿Necesitan algo más antes de despegar?». La señora Pérez negó cortésmente con la cabeza, ya absorta en su labor. El señor Pérez señaló su café, indicando que estaba satisfecho. Cuando Laura pasó junto a Elena, su comportamiento volvió a cambiar. Lanzó una rápida mirada al bolso de Elena, que descansaba correctamente debajo del asiento, y frunció los labios. No le ofreció la misma cortesía ni calidez. Simplemente siguió de largo sin decir palabra. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien te ha juzgado por tu apariencia? Cuenta tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte. Laura, una mujer de unos 40 y pocos años, mostraba en cada uno de sus movimientos que vivía para el orden y el control. Su uniforme impecable y su cabello cuidadosamente peinado encajaban perfectamente con su actitud decidida. Para ella, la apariencia lo era todo, y emitía sus juicios rápidamente y sin disculpas. Observó con los ojos entrecerrados cómo Elena se acomodaba.
Algo en Elena no le gustaba. No era su ropa ni su comportamiento seguro pero discreto, sino el hecho de que visiblemente no intentaba obtener un trato especial, como aquellos a quienes Laura consideraba dignos de respeto. En la mente de Laura, Elena simplemente no encajaba allí. Se acercó a Elena con pasos rápidos y decididos, sus labios esbozando una sonrisa condescendiente. «Disculpe, señora», se dirigió a ella, su voz aparentemente cortés, pero con un timbre displicente. «Creo que está en el asiento equivocado». Elena levantó la vista con calma. «Creo que este es mi sitio», respondió con voz firme. La sonrisa de Laura no desapareció, pero su voz se endureció perceptiblemente. «No lo creo», replicó secamente. «Esta sección está reservada para nuestros pasajeros de élite». Elena simplemente respiró hondo y no se movió. Los pasajeros cercanos también se percataron de la escena. Una señora excesivamente curiosa se inclinó hacia adelante para ver mejor, su interés visiblemente aumentado. El empresario de aspecto afable sentado enfrente también miró, escuchando el tono de Laura con leve desaprobación. Elena permaneció impasible, su mirada fija en Laura, mientras decía: «Quizá debería comprobar la lista de pasajeros antes de sacar conclusiones precipitadas». Laura enarcó una ceja, apenas capaz de ocultar su irritación. «No necesito comprobar nada», espetó bruscamente. «Sé perfectamente quién pertenece a dónde». La tensión en la cabina se hizo palpable. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos susurraban en voz baja. Otros, sintiéndose incómodos, prefirieron fingir que no notaban nada. Uno de ellos comentó en voz baja: «¿Por qué no se sienta más atrás si ese no es su sitio?». Otro se encogió de hombros. «Seguro que quiere conseguir algún extra gratis». El ambiente se volvía cada vez más gélido. Laura se cruzó de brazos, plantada con firmeza. «Si no se va para atrás, señora», dijo en voz lo bastante alta para que otros la oyeran, «llamaré a seguridad». Elena ladeó ligeramente la cabeza. Su expresión serena no vaciló. «Llame a quien quiera», respondió con suavidad, «pero no me moveré». La señora excesivamente curiosa reaccionó con un leve respingo. El empresario de enfrente se inclinó hacia adelante, observando los acontecimientos con el ceño fruncido. Laura, visiblemente tensa a estas alturas, se volvió hacia la azafata más joven, Clara, que observaba nerviosamente. «Clara», le espetó Laura bruscamente, «acompáñala a la parte de atrás inmediatamente». Clara vaciló. Su mirada iba de Elena a Laura. Quería decir algo sobre comprobar la lista de pasajeros, como sugirió Elena, pero la mirada penetrante de Laura la silenció. Finalmente asintió a regañadientes y dio un paso adelante. Elena se movió ligeramente en su asiento, su compostura serena aún intacta. «Piénselo bien antes de actuar», dijo en voz baja, pero sus palabras tenían más peso del que Laura imaginaba. Laura resopló con desdén e hizo un gesto despectivo ante la advertencia. «Sé perfectamente lo que hago», respondió. «Ahora, levántese». La tensión en la cabina seguía aumentando. ¿Qué harías si te trataran así en un avión? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te gusta esta historia, dale a me gusta y suscríbete para más historias como esta. La voz de Laura se volvió aún más aguda mientras señalaba hacia la parte trasera del avión. «Usted no pertenece aquí», repitió, esta vez con un deje de impaciencia en la voz. Los pasajeros observaban en un silencio atónito. La tensión casi crepitaba en el aire. Elena se reclinó ligeramente, con la mirada fija en Laura. «No debería juzgar a los demás tan rápido», dijo en voz baja. La sonrisa burlona de Laura se ensanchó. «Y usted no debería ocupar un asiento que no ha pagado», replicó. Aquí es donde la situación se puso aún más interesante. Elena sacó su teléfono. Su expresión seguía siendo serena. Tecleó algo rápidamente y luego volvió a colocar el dispositivo en el reposabrazos. «Está cometiendo un grave error», dijo simplemente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero Laura no la escuchó. «Ya veremos», murmuró, y volvió a hacerle un gesto a Clara. La joven azafata se acercó, con visible vacilación. La exasperación de Laura aumentó al ver que Elena seguía sin moverse. Su tranquila seguridad contrastaba fuertemente con el creciente nerviosismo de Laura. La tensión en la cabina se hacía más densa por momentos,
y cada vez más gente observaba la escena con curiosidad e incredulidad. La voz de Laura volvió a elevarse para que todos la oyeran. Le pregunto por última vez, ¿se va a la parte de atrás del avión o llamo a seguridad? Sus palabras eran cortantes. Su voz volvía a tener ese tono condescendiente. Elena, con la misma calma, levantó la vista. «Ya le he dicho que no voy a ninguna parte», respondió en voz baja. Su voz era firme, casi tranquilizadora, pero transmitía una fuerza palpable que enfureció aún más a Laura. Una pasajera, la señora curiosa, con su peinado elegante y sus aires altaneros, se inclinó hacia su acompañante. Susurró lo suficientemente alto. «Parece que solo quiere colarse aquí gratis». Laura se aferró inmediatamente al comentario, sonriendo de nuevo con burla. «Exactamente eso parece», dijo, cruzándose de brazos, y luego miró a los demás pasajeros como si esperara su apoyo. «Tenemos reglas, y algunos no las respetan». Elena no reaccionó ni a los insultos ni a los crecientes murmullos a su alrededor. Miró fijamente a Laura, en silencio, pero este desafío silencioso era más poderoso que cualquier cosa. Clara vaciló. Luego dio un paso hacia la lista de pasajeros fijada junto a la puerta de la cabina de pilotos. Le temblaba la mano mientras recorría los nombres, esperando encontrar alguna prueba a favor de Elena. Pero antes de que pudiera hablar, Laura le espetó. «Clara, ¿qué haces?» Clara se giró lentamente, su voz apenas un susurro. «Solo estaba comprobando». «Yo me encargo de esto», la interrumpió Laura bruscamente. «No necesito que te metas», añadió con frialdad. Clara retrocedió. Un sonrojo ardiente apareció en su rostro como señal de vergüenza e indecisión. Se mordió el labio, consumida por el remordimiento, porque sabía perfectamente lo que era correcto. Al mismo tiempo, temía perder su trabajo si se enfrentaba a Laura. En medio de la creciente tensión, un hombre de mirada amable sentado en la fila de enfrente se inclinó hacia adelante. El empresario vestía un traje elegante. Su apariencia y modales eran serenos. «Disculpe», intervino en voz baja. «¿Todo bien?» Se dirigió a Elena y, al ver la sonrisa amistosa del hombre, la expresión de ella se suavizó. «Gracias, estoy bien», respondió en voz baja, agradeciendo el pequeño gesto de amabilidad. Antes de que el empresario pudiera continuar, Laura intervino con tono acusador. «Señor, le agradecería que no fomente este desorden». Luego se volvió hacia Elena, señalándola con el dedo. «Usted está causando tensión aquí». La cabina volvió a sumirse en el silencio de repente. Todos observaban con atención. El empresario frunció el ceño. «Mire, desde donde yo estoy sentado, parece que es usted quien está causando la tensión», señaló con calma. El rostro de Laura enrojeció de ira y se volvió de nuevo hacia Elena. «Esto es suficiente», espetó. «O se va para atrás o me encargaré de que la bajen de este avión». Elena le devolvió la mirada sin inmutarse. «Puede intentarlo», respondió en voz baja. Laura casi explotó de furia contenida. Su voz tembló mientras se inclinaba hacia Elena. «¿Por qué no admite que está en el asiento equivocado y así no nos hace perder el tiempo?» Elena permaneció en silencio. Su calma solo avivaba el fuego de la ira de Laura. Laura finalmente dejó en paz a Elena y continuó con sus tareas, irritada. Caminó rápidamente por el pasillo, sus zapatos relucientes golpeando sordamente la alfombra. Llevaba una bandeja llena de agua con gas, aparentemente haciendo su trabajo de manera profesional, pero la tensión era visible en su rostro. Elena permaneció sentada en silencio, su atención centrada en el libro que sostenía. Los demás pasajeros conversaban en voz baja. El ambiente parecía tranquilo hasta que la animosidad oculta de Laura salió a la superficie. Elena esperó pacientemente, viendo cómo Laura atendía primero a los señores Pérez y luego se dirigía a las filas traseras. Sin embargo, Laura no mostró la más mínima intención de atender a Elena. Cuando la bandeja estaba casi vacía, Elena finalmente habló, su voz serena. «Disculpe, ¿podría darme un vaso de agua?» Laura se detuvo y le lanzó una mirada condescendiente. «Se lo daré cuando tenga tiempo», dijo bruscamente, y siguió de largo sin decir más. La mirada tranquila de Elena siguió la figura de Laura mientras se alejaba,
pero no dijo nada. ¿Tú qué harías si vieras un trato así en un avión? ¿Intervendrías o te quedarías en silencio? Escribe tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo reaccionarían los demás en esta situación. Pasaron unos minutos. Elena se movió ligeramente en su asiento para ponerse más cómoda. Extendió suavemente una pierna hacia el pasillo, un movimiento que parecía completamente inofensivo. En ese momento, Laura regresó con la bandeja en la mano y evaluó la situación con una mirada penetrante. En lugar de pedirle a Elena que retirara un poco la pierna, tropezó deliberadamente con la pierna de Elena, haciendo que la bandeja se tambaleara. El agua de los vasos se derramó sobre el regazo de Elena y el suelo. Laura exclamó en voz alta, casi teatralmente: «¡Cuidado por dónde pone las piernas! ¡Mire el desastre que ha causado!». Los pasajeros giraron la cabeza, atónitos, sobresaltados del silencio. Elena levantó la vista, sorprendida, pero aún serena. Con un movimiento tranquilo, intentó secar el agua de sus pantalones. En voz baja, solo dijo: «Pero fue usted quien chocó contra mi pierna». La tensión se volvió aún más palpable en el aire. Elena ladeó ligeramente la cabeza. Su mirada seguía impasible. «Solo pedí que me trataran con el mismo respeto que a los demás», dijo en voz baja. «Si eso es mucho pedir, entonces quizás es usted quien no tiene cabida aquí». Sus palabras fueron suaves, pero resonaron como un latigazo en el silencio de la cabina. El rostro de Laura se congestionó de ira y dio un paso más cerca. «¿Cree que puede hablarme así?», siseó, su voz aguda como una cuchilla. Entonces, de repente, como si ya no pudiera contenerse, la mano de Laura se alzó. Con un solo movimiento, abofeteó a Elena. El sonido de la bofetada resonó secamente en la cabina, provocando jadeos de asombro entre los demás pasajeros. Una ola de conmoción recorrió la cabina. El empresario de enfrente se incorporó a medias. En su rostro se mezclaban la incredulidad y la ira. Clara se llevó una mano a la boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el terror. Incluso la señora curiosa quedó atónita. Su anterior sonrisa condescendiente fue reemplazada por la incertidumbre. Todos sintieron que esta vez las cosas habían ido demasiado lejos. Elena se enderezó lentamente. Sus manos seguían descansando tranquilamente en su regazo. Su expresión permaneció serena e imperturbable mientras miraba a Laura. La cabina se sumió en un silencio sepulcral. La tensión era casi tangible. Elena se irguió completamente en su asiento. Su rostro seguía sin mostrar emoción alguna. Sin embargo, había algo en su mirada que hizo vacilar a Laura por primera vez. «Acaba de cometer el mayor error de su vida», dijo Elena en voz baja, pero su voz pareció cortar el aire como un cuchillo. ¿Qué harías en el lugar de Elena? Escríbelo en los comentarios y, si te ha cautivado la historia, dale a me gusta y suscríbete. Elena miró a Laura. Su voz seguía siendo mesurada y tranquila. «He sido paciente con usted, pero con este comportamiento ha cruzado todos los límites», declaró, como si sopesara cuidadosamente cada palabra. La expresión de Laura se ensombreció. Su mandíbula se tensó y sus dedos se cerraron en puños. «¿Cruzar los límites?», espetó, su voz subiendo de tono. «Usted es la culpable de todo este alboroto desde que subió al avión», añadió con rabia. Ni un músculo se movió en el rostro de Elena. No se tocó la mejilla. No respondió al ataque. En lugar de eso, se enderezó lentamente, clavando su mirada firmemente en Laura. Su serenidad no se quebró ni por un instante, ni siquiera ante la brutal agresión. En la cabina todos los ojos estaban fijos en ellas, y la tensión amenazaba con estallar en cualquier momento. «Lo lamentará», dijo Elena Navarro en voz baja, con una determinación tan serena que llenó toda la cabina. Laura vaciló por un instante. Su confianza flaqueó ante la imperturbable calma de Elena, pero pronto se recuperó y soltó una risa burlona. «¿Lamentarlo?», preguntó con sorna. «¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía?». Elena no respondió. No lo necesitaba. Su silencio elocuente lo decía todo, y los pasajeros percibieron el cambio en la dinámica de poder. Desde un rincón de la cabina, Clara, la azafata más joven, observaba los acontecimientos con una mezcla de terror y determinación. Había estado observando en silencio el comportamiento de Laura,
y la injusticia de la situación la incomodaba cada vez más. Ahora sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Se apartó discretamente de la discusión y sacó su teléfono. Marcó rápidamente un número, con la mano temblándole ligeramente, y cuando contestaron, dijo en voz baja pero firme: «Aquí, Clara, tenemos una situación a bordo». Clara regresó a su puesto con una extraña mezcla de preocupación y determinación en el rostro. Laura, sin sospechar nada de la llamada, permanecía de brazos cruzados. Su furia seguía hirviendo, pero su autoridad comenzaba a flaquear. Elena seguía sentada tranquilamente. Su comportamiento sereno contrastaba fuertemente con la ira de Laura. Los pasajeros simplemente observaban. Sus miradas iban y venían entre Elena y Laura, tratando de adivinar qué sucedería a continuación. Uno de ellos se volvió hacia Elena y preguntó en voz baja: «¿Está todo bien?». Elena le sonrió levemente y respondió en voz baja: «Estoy bien». La tensión era casi palpable en la cabina, solo rota por el suave zumbido del avión. Estaba claro que la situación distaba mucho de estar resuelta. Elena seguía sentada allí y, aunque su ropa estaba empapada, ella misma parecía imperturbable. Elena permaneció sentada, su postura firme, incluso mientras su ropa mojada goteaba lentamente. Miró a Laura, su voz era baja pero firme. «Lo único que tenía que hacer era tratarme con respeto, pero usted no lo hizo porque asumió con prejuicio que yo no pertenecía aquí». La furia de Laura se intensificó y, mientras se inclinaba más cerca, apretó la bandeja con sorna. ¿Respeto? Quizá primero tendría que ganárselo. La gente como usted no merece respeto, espetó. Mientras tanto, la tensión en la cabina se hizo palpable. Los pasajeros se miraron unos a otros, algunos se removieron en sus asientos, inseguros de cómo reaccionar. En silencio surgió la pregunta: ¿hasta dónde podía llegar esto? En ese momento, la ira también se encendió en Elena. «No debería haber dicho eso», intervino bruscamente, pero con un férreo autocontrol. Sus palabras contenían una amenaza tácita que hizo que todos en la cabina esperaran con curiosidad el siguiente movimiento. Laura se cruzó de brazos, su furia seguía sin disminuir. «Por favor», espetó con sorna, «ya he sido demasiado paciente con usted. Quizá ahora entienda que los actos tienen consecuencias». Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente, pero su calma permaneció intacta. «En eso tiene razón», dijo en voz baja, con deliberación. «Los actos realmente tienen consecuencias, y pronto experimentará usted misma cuán cierto es eso». Laura vaciló por un momento, pero rápidamente desechó la mala sensación. Por un instante, Laura se detuvo, pues había algo en la voz de Elena que le provocó un escalofrío. Sin embargo, rápidamente desechó esa sensación. «No me asustan sus amenazas vacías», dijo con un gesto displicente de la mano. «Será usted quien lo lamente, no yo». Laura se dio la vuelta como si estuviera segura de sí misma, pero por dentro ya había aparecido la duda. Había ido demasiado lejos y, aunque no lo admitiera, sabía exactamente lo que había sucedido. Las miradas de los pasajeros, la expresión aterrorizada de Clara y la tranquila compostura de Elena le sugerían a Laura que las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Intentó desechar los pensamientos desagradables, pero su mente no paraba de dar vueltas. «¿Y si esta mujer no es quien yo pensaba?», cruzó por su mente. Al ver cómo Elena se comportaba con tanta serena autoridad, Laura se dio cuenta de que eso no encajaba con sus prejuicios. Junto a su ira, por primera vez, se infiltró la incertidumbre. La mala sensación de Laura solo aumentó mientras reproducía la escena una y otra vez en su mente. ¿Por qué no gritó ni devolvió el golpe? ¿Por qué dijo que lo lamentaría? Se atormentaba. Se le encogió el estómago al darse cuenta de hasta dónde había dejado que llegaran sus prejuicios y su ira. Ahora sentía que esto podría acarrearle serios problemas. Laura miró a su alrededor en la cabina, esperando que alguien la apoyara, pero los pasajeros ya no lo hacían. El empresario la miraba con el ceño fruncido y los brazos cruzados, irradiando una condena silenciosa. La señora curiosa se inclinó hacia su acompañante y negó con la cabeza en señal de desaprobación. Clara parecía como si quisiera desaparecer,
apretando la lista de pasajeros con mano temblorosa. Mientras tanto, Elena estaba sentada tranquilamente. Su expresión no revelaba nada. Cruzó lentamente las piernas y se reclinó en su asiento con una confianza tan silenciosa que solo aumentó la mala sensación de Laura. Elena no levantó la voz. No necesitaba mostrar su indignación. Su silencio ya decía todo lo que Laura no quería oír. La tensión continuó creciendo en la cabina mientras Laura intentaba recuperar el control, pero sentía que, hiciera lo que hiciera, las consecuencias de sus actos la alcanzarían. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. Está cometiendo un grave error. Laura no sabía que Elena ya había enviado un mensaje, y su aparente pasividad no era rendición. En realidad, era una táctica. Los problemas se estaban gestando, y Laura pronto se daría cuenta del enorme error que había cometido. ¿Qué debería hacer Elena a continuación?, pensaron muchos, mientras la tensión seguía aumentando. La tensión en la cabina era casi palpable mientras Laura caminaba de un lado a otro alrededor del asiento de Elena, apenas capaz de contener su furia hirviente. Elena permanecía sentada tranquilamente, como si toda la situación no le importara en absoluto. Sin embargo, Laura sentía por dentro el peso de sus acciones. Elena, sin decir palabra, sacó su teléfono y con movimientos lentos y deliberados, tecleó algo rápidamente y luego lo dejó a su lado. El gesto parecía simple, pero irradiaba un poder tácito que hizo que Laura mirara nerviosamente el dispositivo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Laura bruscamente. Elena no respondió de inmediato. En lugar de eso, se reclinó un poco, permaneciendo igual de serena. «Pronto lo sabrá», respondió en voz baja, y estas palabras resonaron con tal peso que Laura se removió incómoda. «¿Qué pensáis? ¿Estaba justificada la reacción de Laura? Si creéis que se excedió, indicadlo con un me gusta y suscribíos para más historias». Un silencio inquietante se apoderó de la cabina. Solo se oía el sordo zumbido del avión. Los pasajeros intercambiaron miradas, susurrando en voz baja entre ellos. La señora curiosa se inclinó hacia su acompañante, casi susurrando la pregunta. «¿Qué está pasando aquí? ¿Será esta mujer alguien importante?». El empresario sentado en la fila de enfrente observaba los acontecimientos en silencio, pero con una expresión elocuente. Sus dedos tamborileaban lentamente sobre el reposabrazos, su mirada fija en la serenamente sentada Elena. Era como si se hubiera dado cuenta de algo que los demás aún no sospechaban. Unos minutos más tarde, se oyó el ruido de pasos desde la parte delantera de la cabina. La puerta de la cabina de pilotos se abrió y salió el piloto, pálido y con rasgos tensos. Echó un breve vistazo a su alrededor y luego se dirigió con paso firme hacia Laura. Laura se volvió hacia él y preguntó con voz irritada. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz denotaba impaciencia y tensión. El piloto se detuvo frente a ella, su postura visiblemente tensa. «Le pido que se haga aquí a un lado», dijo con firmeza, pero con un deje de incomodidad en la voz. Laura frunció el ceño. Su desconcierto era evidente. «Disculpe, pero ¿por qué debería hacerme a un lado? Yo me estoy encargando de esto», respondió, cruzándose de brazos. La mirada del piloto recorrió a Elena y luego volvió a posarse en Laura. «Acabo de recibir una llamada de la central informando que la propietaria del avión está a bordo, y es esta señora, Elena Navarro», declaró con sencillez, como si un rayo hubiera caído en la cabina. Sus palabras resonaron como un trueno, casi haciendo temblar el ambiente. Se oyeron siseos y murmullos de asombro en la cabina. Los susurros y los jadeos de incredulidad se intensificaron en la cabina. La señora curiosa inspiró ruidosamente. Sus ojos se abrieron como platos mientras miraba alternativamente a Elena y a Laura. «Ella es la propietaria del avión», susurró con incredulidad. El empresario asintió con una expresión tranquila y ligeramente sabijonda en el rostro. «Lo sospechaba», murmuró para sí, como si sus sospechas acabaran de confirmarse. Clara, que estaba cerca del área de servicio, se quedó casi petrificada. A medida que empezaba a comprender la situación, una expresión de alivio inundó su rostro. Elena no era solo una pasajera, sino alguien con poder, y nadie lo había sospechado hasta entonces. Mientras tanto, Laura miraba atónita al piloto,
con manchas rojas apareciendo en su rostro debido a la tensión. Esto no puede ser verdad, balbuceó, y el tono cortante había desaparecido de su voz. Seguro que ha habido algún error. En el avión todavía se sentía la tensión, el silencio solo roto por el zumbido de los motores. Los pasajeros intercambiaron miradas nerviosas. Todos recordaban la bofetada que acababan de presenciar. Laura estaba de pie junto al pasillo, con los brazos cruzados, desafiante, como si todavía confiara en que ella tenía el control. Elena seguía sentada tan tranquilamente como al principio. Su postura seguía siendo distinguida. En ese momento, la voz del capitán sonó inesperadamente por el sistema de megafonía. Señoras y señores, vamos a realizar un aterrizaje inesperado. Por favor, permanezcan sentados y prepárense para el descenso, anunció. Un leve murmullo de sorpresa recorrió la cabina. Los pasajeros murmuraron entre dientes, desconcertados. El empresario se inclinó hacia Elena y preguntó en voz baja: ¿Qué sucede? ¿Por qué aterrizamos? Elena no respondió. Su expresión permaneció serena e inescrutable. Laura frunció el ceño mientras miraba nerviosamente hacia la parte delantera de la cabina, habiendo perdido claramente su confianza. El avión aterrizó suavemente y, unos instantes después, un elegante todoterreno negro llegó a la pista. Sus puertas se abrieron y dos asistentes impecablemente vestidos bajaron. Sus movimientos eran decididos, como si siguieran un plan preciso. Subieron la escalerilla del avión con una autoridad silenciosa y ya con su entrada atrajeron la atención. «Elena Navarro», la llamó uno de ellos con voz respetuosa. «Todo está listo para usted». Nuevos susurros de asombro recorrieron la cabina, mientras Laura se quedó petrificada, casi sin sangre en el rostro. «¿Elena Navarro?», gimió apenas audiblemente, como si recién entonces comprendiera realmente la situación. Los asistentes no le hicieron caso. Toda su atención estaba centrada en Elena. «¿Necesita algo antes de continuar?», preguntó uno de ellos con voz cortés y deferente. Laura entonces pareció tan aterrada como alguien que acabara de darse cuenta del enorme error que había cometido. Todo se había puesto patas arriba y ya no había escapatoria. Elena se levantó lentamente. Sus movimientos eran fluidos pero firmes. Se ajustó el blazer. De su comportamiento sereno emanaba una fuerza palpable. Los pasajeros observaban petrificados mientras finalmente hablaba, su voz serena pero imperiosa. «Soy Elena Navarro», comenzó, mientras recorría la cabina con la mirada. «Soy la propietaria de este avión y también de esta aerolínea». Laura se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. La azafata, antes altiva y segura de sí misma, ahora estaba mortalmente pálida. Su antigua superioridad se había desvanecido. Elena clavó su mirada en Laura. Su voz era baja pero afilada como una cuchilla. «Laura, su comportamiento de hoy ha sido absolutamente vergonzoso», dijo, sus palabras cortando el silencio como un cuchillo. «Se ha humillado a sí misma, ha agredido a una pasajera y ha manchado la reputación de esta aerolínea». Laura intentó balbucear algo. Su voz temblaba. Yo no sabía». Elena levantó la mano, silenciándola. «No lo sabía porque ni siquiera intentó tratarme con el respeto que merece todo pasajero», respondió con firmeza. En lugar de eso, juzgó basándose en prejuicios y magnificó una situación que podría haberse resuelto fácilmente con un mínimo de humanidad básica, añadió. Los pasajeros asintieron. Su silencio anterior se transformó lentamente en susurros de aprobación. El señor Pérez, mientras tanto, dobló su periódico y asintió con aprobación a Elena. Elena se mantuvo erguida. Sus movimientos eran considerados y tranquilos. Se ajustó el blazer y luego miró directamente a Laura. Su mirada reflejaba serenidad, pero también una autoridad incuestionable. «No hay ningún malentendido en sus acciones, Laura», dijo en voz baja, pero con una fuerza que silenció a todos. Laura miró a su alrededor aterrorizada, esperando que alguien la defendiera, pero nadie se movió. Los demás pasajeros observaban en silencio. Algunos ya habían sacado sus teléfonos para grabar discretamente lo que estaba sucediendo. Elena se acercó a Laura. Su voz seguía siendo tranquila. «Mientras estaba ocupada juzgándome, descuidó su trabajo.
Su deber es tratar a todos los pasajeros con respeto, sin importar quiénes sean o qué suponga sobre ellos. Y ahora, eso tiene consecuencias. Las manos de Laura se cerraron en puños. Su mente trabajaba febrilmente buscando una defensa. Quería discutir, dar explicaciones, pero las palabras no le salían. Sintió el peso de las miradas sobre ella y, por primera vez, su confianza se desmoronó por completo. Elena hizo un gesto al piloto. «Espero una acción inmediata», dijo, «y asegúrese de que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más». El piloto asintió profesionalmente. «Entendido, señorita Navarro», respondió respetuosamente. Laura retrocedió unos pasos. El pánico se arremolinaba en su cabeza. Miró furtivamente hacia la salida, deseando poder huir antes de que las cosas empeoraran. Pero antes de que pudiera moverse, el piloto se interpuso en su camino, con expresión firme. «No va a ninguna parte». La mirada de Elena permaneció firme. «Laura, su comportamiento de hoy ha dejado claro que no es apta para este trabajo. A partir de hoy está despedida», dijo con fría calma. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia final. El rostro de Laura se descompuso y retrocedió un paso, su confianza completamente destrozada. «Por favor, señorita Navarro», susurró con la voz quebrada. «No quería...» La mirada de Elena se endureció. «No quería que la descubrieran», replicó con frialdad. «Pero la han descubierto, y ahora debe afrontar las consecuencias». En ese momento, 2 policías uniformados subieron al avión. Su aparición provocó un leve murmullo entre los pasajeros. El rostro de Laura se volvió blanco como el papel cuando los vio acercarse a ella. «Señorita Navarro», dijo uno de los policías respetuosamente, «hemos recibido su denuncia. ¿Desea presentar cargos?» La mirada de Elena permaneció impasible y asintió con firmeza. «Sí, me agredió delante de docenas de testigos y debe rendir cuentas». Laura jadeó, retrocediendo un paso. «Espere, esto es un malentendido», gritó desesperada. «Yo no quería...» Los policías se acercaron más y uno de ellos sacó unas esposas. «Señora, la detenemos por agresión», dijo en tono oficial. «Lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal». La respiración de Laura se aceleró mientras se daba cuenta de que no había escapatoria. Miró a Elena, que permanecía inmóvil y serena, su mirada en agudo contraste con el comportamiento cada vez más agitado de Laura. Los problemas realmente habían llegado, y Laura sentía claramente que esto era solo el principio. Los pasajeros observaban en un silencio atónito cómo le ponían las esposas a Laura. Las lágrimas corrían por el rostro de Laura mientras protestaba. «Por favor, señorita Navarro, lo siento», sollozó. El rostro de Elena no mostró vacilación. «Una disculpa por sí sola no significa nada sin asumir la responsabilidad», dijo en voz baja. Tuvo su elección y decidió. Ahora afronta las consecuencias. Los pasajeros siguieron en silencio con la mirada como escoltaban a Laura por el pasillo. La azafata, antaño imponente, desapareció ahora destrozada y humillada por la parte trasera del avión. Elena se volvió entonces hacia los pasajeros. Su voz sonaba equilibrada. «Pido disculpas a todos por haber presenciado algo así. Este no es el estándar que espero en mis propios vuelos». La cabina respondió con aplausos, algunos más entusiastas, otros más comedidos, pero con un claro apoyo. El señor Pérez incluso se permitió una leve ovación, mientras la señora Pérez dejaba a un lado sus agujas de tejer para aplaudir también cortésmente. Elena se volvió hacia la azafata más joven, a quien visiblemente le había costado mantener la compostura durante todo el incidente, pero que se había mantenido firme. «Clara, he visto lo profesional que ha sido su comportamiento hoy», dijo con más amabilidad. «Gracias por defender lo correcto. Próximamente, mi oficina se pondrá en contacto con usted en relación con una oportunidad de ascenso». Los ojos de Clara se abrieron de par en par y luego asintió agradecida. Elena sonrió levemente y luego se dirigió hacia la salida, con sus asistentes siguiéndola de cerca. En el avión se sentía un ambiente de alivio. La anterior atmósfera tensa había sido reemplazada por una sensación mejor y más cálida. Se había hecho justicia y Elena había dado ejemplo a todos a bordo. «¿Qué pensáis?»,
¿Merece Laura el perdón o actúa correctamente la ley? Escribidlo en los comentarios. La mayoría de los pasajeros observaron la escena con una sonrisa en el rostro. La distensión era casi palpable. La señora curiosa, que había seguido los acontecimientos con los ojos muy abiertos, se inclinó en su asiento. «Señorita Navarro, es usted increíble», exclamó con entusiasmo. Elena se dio la vuelta, con una sonrisa leve y agradecida. «Gracias», respondió con calma. «Recordemos lo importante que es defender la verdad». En cuanto Elena bajó del avión, la golpeó el aire fresco de la pista. El elegante coche negro ya la esperaba. Su chofer sostenía amablemente la puerta abierta. Los asistentes caminaban muy cerca de ella, informándole de los detalles de la próxima reunión, pero los pensamientos de Elena seguían girando en torno a los recientes acontecimientos. Más tarde, estaba sentada en un moderno estudio para una entrevista televisiva, con un porte sereno pero firme. El presentador, inclinado hacia adelante con visible interés, preguntó: «Señorita Navarro, su historia se ha extendido como la pólvora por Internet. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir con esto?». La mirada de Elena permaneció firme. Su voz sonó clara. «El respeto no es un privilegio, sino un derecho fundamental», dijo. «Todo el mundo merece dignidad, independientemente de dónde venga o cómo sea su aspecto. Y el verdadero liderazgo consiste en mantener nosotros mismos ese nivel y exigirlo en nuestro entorno». El presentador asintió con aprobación, visiblemente conmovido. «¿Qué les diría a aquellos que se enfrentan a un trato similar, pero no tienen una plataforma como la suya?», preguntó. La voz de Elena se suavizó. «Les diría que la fuerza nace de dentro. Aunque se sientan invisibles, que nunca olviden cuánto valen. No se necesita rango ni riqueza para exigir respeto, solo la firmeza de defenderse a uno mismo». Unas semanas más tarde, Elena emprendió otro viaje en avión, y esta vez la recibió una atmósfera completamente diferente. El personal fue amable, atento y profesional. El jefe de cabina la saludó con una sonrisa sincera. «Bienvenida, señorita Navarro. Es un honor tenerla de nuevo con nosotros». Elena le devolvió la sonrisa mientras ocupaba su asiento. El aire se sentía más ligero. El servicio era impecable, pero lo más importante, todos sentían el respeto mutuo. Mientras miraba por la ventana y veía cómo la pista desaparecía bajo ellos, la invadió una sensación de calma. Los acontecimientos anteriores habían dejado una profunda huella, no solo en los pasajeros y el personal, sino en todos los que escucharon la historia. Elena sabía que lo que habían presenciado iba mucho más allá de un simple acto de justicia. La invadió el orgullo, porque sentía que con sus acciones había iniciado un cambio más profundo. Era una lucha que no se trataba del ego, sino de la dignidad humana, y su mensaje había llegado lejos. Elena sonrió. Sabía que la mayor victoria no es cuando alguien obtiene la ventaja, sino cuando con ello provoca un cambio. A medida que el avión ascendía más y más, superando las nubes, Elena se reclinó en su asiento. En la ventanilla se reflejaba el infinito cielo azul, y ella dejó que la paz la invadiera. Más tarde emitió un comunicado público que recorrió Internet en un abrir y cerrar de ojos. En un video habló sobre lo que es el verdadero lujo. «No se trata de las apariencias externas», dijo con sinceridad, «sino de la experiencia que creamos para todos. El verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero, sino por cómo tratamos a los demás. Por eso mismo, estoy implementando nuevas normas en mi aerolínea para que cada pasajero, sea cual sea su origen, se sienta valorado». En las redes sociales, multitudes celebraron el anuncio y aparecieron hashtags como #respeto primero, ante todo o la visión de Elena, animando a todos a reevaluar su propio comportamiento y prejuicios. Si te ha gustado la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que el mensaje llegue a más personas.